Buenos días, queridas familias, niños y niñas de tercer grado. El día de hoy iniciamos la semana 28. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Las plantas de qué viven, parte 2, en el área de ciencia y tecnología. Te saluda tu maestra Silvia Noemí Dávalos de la Torre. En este tu canal, El placer de enseñar con Silvia Noemí. El reto de la semana será cómo las plantas nos ayudan a conservar el ecosistema, qué beneficios nos brindan y cómo podemos compartir la información. Al concluir esta semana, escribirás un texto para compartir información sobre una planta de tu preferencia. Y los recursos para el día de hoy son hojas de reuso o cuadernos, ficha, las plantas, una fábrica de alimentos, lápiz o lapicero, plumones, papelógrafos y cartulina. Nuestra meta: explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Vamos a conocer los criterios que se evaluarán al finalizar esta actividad. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad. Registré la información que leí de las fichas anexas que me ayudó a comprobar si mis respuestas iniciales o posibles respuestas eran verdaderas o falsas. Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas. Expliqué con razones basadas en la ciencia la manera en que las plantas obtienen los nutrientes, ingredientes y la energía para realizar la fotosíntesis. Logré que todas mis respuestas estén basadas en la ciencia. Expliqué con razones basadas en la ciencia por qué se guardan las semillas en un ambiente frío. Propuse con mi familia acciones que realizaremos para proteger las plantas. Recordemos que la semana anterior investigamos sobre el efecto de la luz solar en el crecimiento y desarrollo de una planta y la relación que existe entre las plantas y la necesidad de la luz solar. Hoy aprenderemos cómo las plantas fabrican su propio alimento. Para iniciar la actividad, te invitamos a leer la siguiente situación y responder a las preguntas. De aquí en adelante, usarás tu cuaderno u hojas de reuso. Número 1. Situación problemática. Observa la imagen, qué rico plato. Es un delicioso ají de gallina. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo como se producen la papa, el arroz, las frutas, etc. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. Nuestro país tiene una gran variedad de plantas. De ellas obtenemos muchas cosas. Por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel, etc. Continuamos. Bien, ¿qué opinas de lo que has leído? Esta información de la situación problemática. Hay muchos objetos que obtenemos de las plantas y hay un gran temor si las plantas desaparecen. ¿Qué sucedería? ¿Y por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? ¿Qué crees que sucedería si desaparecen las plantas? ¿Qué nos decía el texto?
Muy bien. Que podríamos quedarnos sin alimentos, ¿no? Si se extinguen las plantas, si desaparecen, no habría cómo abastecernos. Y no nos imaginamos todo lo que obtenemos de las plantas. Bien, es momento de investigar. Para ello, te proponemos las siguientes preguntas de investigación. Comenzamos. Como paso número 2, tenemos las preguntas de investigación. El día de hoy te proponemos 4 preguntas. A, B, C y D. A ver, la primera. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Explica. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? Explica. C. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Explica. Y D. Evalúa. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? Explica. Bien, a ver, en este paso 3 te vas a tomar un tiempo para pensar y construir tus respuestas. Tómate un tiempo para pensar. Si tienes dudas sobre las preguntas de investigación, sobre lo que has leído en la situación problemática, es el momento de preguntar. 4. Ahora respondamos las preguntas de acuerdo a lo que sabemos. Esas serán tus respuestas iniciales o posibles respuestas, también llamada hipótesis. A ver, recordamos la primera pregunta. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Vamos a responder de acuerdo a nuestros saberes previos, lo que sabemos. A ver, ¿recuerdas alguna información que hayas leído en alguna experiencia de aprendizaje en el área de ciencia o que hayas escuchado en la televisión o conversado con tus padres? Puedes consultar también con un familiar. A ver, te voy a dar una posible respuesta. Una causa podría ser la tala de árboles, ¿no? Muy bien, este es un modelado, un modelo. Tú puedes colocar otra causa de lo que tú crees, de lo que tú conoces. A ver, vamos a responder, dar una hipótesis, una respuesta inicial a la pregunta B. ¿Cuál era? ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? ¿Cuál sería esa razón? ¿Qué crees tú? A ver, podría ser porque el ciclo vital de una planta empieza en la semilla. ¿Recuerdas cuando hicimos la experiencia de la germinación de la semilla? Podría ser, ¿no? Una razón. Bien, recuerda que estas son posibles respuestas. Vamos a la pregunta C, que decía, ¿cómo sería nuestro planeta sin plantas? A ver, vamos a una respuesta probable. ¿Cómo sería nuestro planeta si no hubiera plantas? ¿Qué crees tú? No habría vida sobre la Tierra, porque ellas brindan oxígeno para respirar. Nos quedaríamos también sin alimentación. A ver, bien, vamos a la última pregunta y respuesta. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? ¿Qué crees tú? Muy bien. Sí podemos empezar a cuidarlas y sembrar plantas para que no se extingan. Podría ser una solución. A ver, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo harías ese cuidado? Vamos pensando en estas posibles respuestas. Ahora es importante que compruebes tus respuestas iniciales. Para saber si son verdaderas, es necesario investigar en fuentes de consulta confiables.
Esta semana continuarás con tu misión de detective de las plantas. Para ello te proponemos que A. Elabores un plan de acción sencillo que te permita recoger la información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. B. Considera que tu plan de acción debe contener una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas. ¿Qué debes hacer en primer lugar? ¿Qué debes hacer luego? Y así sucesivamente. 5. Plan de acción. Deberás seguir paso a paso el plan de acción que te permita comprobar científicamente tus respuestas. A. Primero debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. Si gustas, puedes utilizar gráficos. Puedes escribir o usar dibujos o esquemas. Por ejemplo, que sabemos que la planta tiene un ciclo vital. Nace, crece, se reproduce y muere. Recordamos la actividad del experimento científico. Muy bien. Que hay plantas que necesitan alta intensidad de luz, otras baja intensidad de luz, pero todas necesitan luz solar. B. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿Recuerdas que en alguna experiencia de aprendizaje hablamos de la fotosíntesis? C. ¿En qué se diferencian las plantas con los demás seres vivos? D. ¿Las plantas tienen diferentes partes? ¿Para qué les sirven? E. ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra? F. ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua? G. ¿Qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿O son lo mismo? H. Para tener más información, leerás con atención la ficha anexa en la sección de recursos de esta plataforma. Las plantas, una fábrica de alimentos, para dar respuestas científicas a todas estas interrogantes de nuestro plan de acción. Continuamos. Bien, vamos a leer la ficha. Las plantas, una fábrica de alimentos. Recuerda que en esta lectura debemos hacer una mirada global, debemos leer también párrafo por párrafo, aplicar nuestras estrategias de lectura, ¿no? El subrayado, quizás también el sumillado, qué nos dice cada párrafo, e identificando si algunas palabras no conocemos. Volvemos a hacer la relectura. A ver, continuamos. Dice, las plantas son una fábrica de alimentos. La vida de los animales y de los seres humanos dependen de las plantas. ¿Por qué dependemos de las plantas? Las plantas son los seres vivos capaces de preparar su propio alimento, por eso se les considera una fábrica de alimentos. No es necesario alimentar a las plantas, ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis fabrican o preparan su propio alimento. Para hacerlo requieren de la luz solar, energía luminosa, el dióxido de carbono, que es el gas que exhalamos, que botamos o eliminamos los animales y el hombre cada vez que respiramos, el agua y las sales minerales. Mira cómo realiza la fotosíntesis. A ver, vamos a ir encontrando algunas ideas principales en los párrafos. Muy bien, las plantas fabrican su propio alimento. ¿Cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. ¿Y qué necesitan las plantas? La luz solar. ¿Qué más? El dióxido de carbono, el agua. Esos son. Observa la raíz de un tipo de planta. Las raíces de todas las plantas no son iguales. Hay de distintas formas. Observa esta imagen. Acá hay una raíz que crece debajo de la tierra. Tiene una raíz principal y unas raíces más chiquitas y unos pelitos. Muy bien. ¿Has visto otro tipo de raíz? ¿Has visto? Dibújalo. ¿Sabes que consumimos raíces?
Averigua y lo escribes aquí mismo. Y aquí te presento una imagen de raíces que consumimos. ¿Sabes cómo se llaman? Muy bien. Tenemos la zanahoria, el jengibre o guión, el rábano, la yuca, la papa. Todas ellas son raíces y las consumimos en nuestra alimentación. La raíz de la planta absorbe la mayor parte del agua y las sales minerales, los nutrientes que hay en el suelo. Bien. Continuamos. El agua es vital para la vida de las plantas. Las plantas son un 90% agua. El agua es transportada por el tallo a toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. Gran parte del agua se recoge a través de los filamentos de las raíces, que son pequeñas raicillas que hay alrededor de las raíces y penetran en el suelo, aumentando el área de la superficie de la raíz. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Cuando el suelo se seca, el crecimiento de las raíces disminuye, mientras que si el suelo está saturado con agua, las raíces podrían ahogarse. Aquí observamos una imagen, planta sin agua, ¿qué sucede? Se muere, y la planta con agua vive mucho, ¿no? ¿Y qué significará ese término saturado? Dice, a ver, volvemos a leer esa oración en este párrafo para saber qué significa saturado. Dice, mientras si el suelo está saturado con agua, las raíces podrían ahogarse. O sea, si hay mucha agua, tampoco puede vivir bien la planta. Continuamos. Dice, las plantas fabrican incluso más alimento del que necesitan. El alimento excedente es guardado o almacenado en las raíces, las semillas, los tallos, las hojas y los frutos. Este alimento excedente lo usarán para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas. Falta de agua, energía luminosa, frío o exceso de calor. ¡Qué maravillosas son las plantas! Vamos a identificar algunas ideas importantes en esta página 2 de la ficha. A ver, muy bien, que el agua es vital para la vida de las plantas. Es vida, necesitan del agua. ¿Qué más? Que el agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Muy bien. También que el alimento excedente es guardado o almacenado en las raíces, donde también las semillas, en los tallos, en las hojas y los frutos. ¿Y para qué lo van a usar? Para crecer, para realizar funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no sean las mejores. Muy bien. Ahora observa estas imágenes. Tenemos acá una coliflor, un arándano, una zanahoria. La fotosíntesis se caracteriza porque las plantas absorben el agua y las sales minerales disueltas en el agua del suelo a través de las raíces. Luego por el tallo lo transportan a sus hojas. En las hojas se encuentra un pigmento verde, sustancia química llamado clorofila, que además de darle el color verde a las hojas, es lo que capta la energía luminosa del sol y la convierte en energía química. Asimismo, la planta capta o absorbe el gas dióxido de carbono a través de los poros de las hojas, llamados estomas. Estos son muy pequeños y no son visibles a simple vista. ¡Qué gran fábrica es una planta! Aquí hay una imagen donde vemos a la hojita que tiene unos poros, unos huequitos muy pequeñitos, invisibles casi a la vista, que son los estomas, por donde absorben el gas dióxido de carbono. Continuamos. Vamos a la página 3.
nosotros no solo dependemos del oxígeno producido por las plantas para poder respirar, también nos alimentamos de ellas. De esta manera el hombre obtiene la energía que necesita para realizar sus actividades diarias, caminar, trabajar, estudiar, entre otros. A las plantas se les llama autótrofas porque son capaces de elaborar su propio alimento. Aquí tenemos el esquema de la fotosíntesis, ¿no? Las raíces absorben el agua a través de esos raicillas, esos pelos absorbentes, los llevan a través del tallo y se reparten a las hojas. Y en las hojas, ¿qué sucede? Absorben la energía luminosa y el dióxido de carbono, que luego también ellas nos devuelven al planeta, que nos devuelven el oxígeno. Y acá también observamos una información que dice que en la tierra hay sales minerales que disuelven en el agua, que se disuelven en el agua. Qué importante, es una máquina maravillosa, una fábrica de alimentos. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. La posición de la Tierra en el sistema solar hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de vida que conocemos. Ahí tenemos una idea muy importante. No solo dependemos del oxígeno de las plantas para poder respirar, también nos alimentamos ellas. Y las plantas y animales necesitamos luz para crecer y desarrollarnos. Esa luz, ¿de dónde obtenemos? Del sol. Muy bien. Los ingredientes o factores que las plantas usan del ambiente para realizar la fotosíntesis son muy importantes. Por ejemplo, observa cómo fluye la energía proveniente del sol y cuál es su importancia para las plantas y los animales. Vamos a observar, ese es un esquema de la cadena alimenticia. 1, la energía solar. 2, las plantas. 3, los consumidores primarios. Y 4, los descomponedores. 1. Del total de energía solar que llega al planeta Tierra, solo una pequeña parte es aprovechada por todos los seres vivos de distinta manera. 2. Las plantas absorben la luz del sol, energía luminosa, para realizar la fotosíntesis. Este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Además, la fotosíntesis es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema. 3. Los consumidores primarios, que son animales herbívoros, vacas, ovejas, entre otros, obtienen gran parte de su energía alimentándose de las plantas. A su vez, los consumidores secundarios o de otro orden obtienen energía a partir del consumo de animales herbívoros o carnívoros. Razonemos. ¿Qué consumidor obtendrá más energía? ¿Los consumidores primarios o los consumidores secundarios? Explícalo. Claro, los consumidores primarios, porque lo obtienen de las plantas. Pero lo vas a argumentar. Vuelves a leer la número 3. 4. Finalmente, los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen energía descomponiendo los animales y plantas muertas del ecosistema. ¡Wow! De esta forma, la energía proveniente del sol es transferida a través de las cadenas alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio en forma de calor. ¿Has visto por tu casa algún descomponedor? ¿Alguna bacteria, algún hongo? ¿Sabías que hay otros seres vivos que también son llamados autótrofos, pero no pertenecen al reino de las plantas? Te reto a que busques información al respecto. Te sorprenderás. Ahí vamos a identificar ideas importantes. Las plantas absorben la luz del sol para realizar la fotosíntesis, para preparar sus alimentos, desarrollarse y crecer. Es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos. Los consumidores primarios son los animales herbívoros, que obtienen gran parte de su energía alimentándose de las plantas.
Y nosotros también, el hombre es un consumidor secundario, que se alimenta de los consumidores primarios y también de las plantas. Y los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen energía de los animales y plantas muertas. ¡Qué importante! Bien, ahora en el paso 6 vamos a analizar lo que hemos leído. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué nos parecemos? ¿Y en qué se diferencia? Muy bien, muy bien. ¿Qué se parece? Que las plantas y los animales y el ser humano necesitan luz para crecer y desarrollarse. Muy bien, ¿y en qué nos diferenciamos? Que las plantas elaboran su propio alimento, son productores, y el ser humano es un consumidor. Ahí está la gran diferencia. Muy bien, eso lo hemos sacado del texto que acabamos de leer. Piensa de qué manera podrías representar a las plantas como una fábrica. Para ello, ubica todos los elementos o ingredientes que intervienen en el proceso de la elaboración de sus alimentos, fotosíntesis. Luego señala cuál o cuáles son los productos finales. Vas a dibujar acá, lo puedes hacer con un esquema o un organizador visual. ¿Cómo puedes representar que la planta es una fábrica de alimentos? ¿Recuerdas esos ingredientes? 1, la energía de la luz del sol. 2, el dióxido de carbono. 3, el agua. Y 4, las sales minerales. Tú puedes. Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces las compramos frescos. Luego los usamos para preparar platos de comida que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida la guardamos. ¿Y la planta? Guardará el alimento que le sobra, igual como lo hacemos nosotros. ¿Dónde guarda el alimento que no usa? Explica, puedes usar gráficos, puedes volver a la lectura. La planta, una fábrica de alimentos, ¿recuerdas? B, la planta usa todo el alimento que fabrica. ¿En qué lo usa? Explica. También puedes graficarlo. Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Explica. Aquí ya vas a usar la información científica que acabamos de leer. En la planta, una fábrica de alimentos. ¿Qué nos decía? Uno de los ingredientes importantes es el sol, lo necesita. Entonces, ¿podría fabricar o preparar sus alimentos si no hubiera sol? Vas a argumentar. Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? ¿Sí? No. Claro que no, porque es uno de los ingredientes indispensables para que pueda realizar la fotosíntesis. ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son verdes? Esas plantas realizan fotosíntesis. ¿Qué crees tú? Continuamos. ¿Todas las plantas son verdes? Te invito a ver un video para ver si todas las plantas realizan la fotosíntesis. Atentos, vamos a escuchar.
Qué interesante la información. Ahora sí, continuamos. Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno y eliminamos dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? Vas a responder estas preguntas. ¿De dónde obtenían las plantas el dióxido de carbono? También de los animales. Vas a argumentar qué pasaría. B. Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? A diferencia de la primera pregunta, si desaparece el ser humano, están los animales que también exhalan dióxido de carbono. Pero en el caso de nosotros, necesitamos de las plantas. Si desaparecen, ¿quién nos daría el oxígeno? No habría. Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerán plantas en su estómago. Entonces ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? Explícalo, pero con base científica. Si tú comes una semilla, ¿podría crecerte una plantita en el estómago? ¿Qué crees tú? Claro que no, porque para que haya un proceso de crecimiento, ¿qué necesita la planta? El agua, tierra, sales minerales, el sol. Entonces, no podría haber un proceso de fotosíntesis. No podría crecer una planta en tu estómago. Lo vas a explicar con base científica, con lo que hemos leído. B. ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber todo un proceso, ¿verdad? C. ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? Explica una razón. ¿Por qué crees? Porque seguramente, así como en algún momento hemos visto que de una semilla nace una plantita, ella pensó pues de esa semillita va a crecer, porque nace una planta de una semilla, a partir de una semilla. Muy bien, vamos a ir dando respuestas lógicas, respuestas con base científica. 7. Ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales que escribimos en la pregunta 4. Si no estás de acuerdo con tus respuestas, tienes la oportunidad de volverlas a escribir. Adelante. A ver, recordamos nuestras preguntas de investigación. Este es el momento de revisarlas. La primera era, ¿cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Nosotros habíamos colocado como respuesta inicial, una causa sería la tala de árboles. ¿Eso está en la información científica que hemos leído el día de hoy? ¿Crees que esa sería solamente una causa para que desaparecieran las plantas? Muy bien, entonces puedo volver a reescribir. Puedo volver a mirar mis respuestas iniciales. Yo podría decir que la falta de uno de los componentes de la fotosíntesis, agua, luz solar, dióxido de carbono y sales minerales, pueden ocasionar la desaparición de las plantas. Si no hubiera la luz solar, si no hay agua, se extingue el agua, si desaparece el hombre, ya no podrían las plantas seguir su proceso de fotosíntesis, o sea, volver a fabricar su propio alimento para seguir viviendo, entonces desaparecerían. Muy bien, así voy a ir mirando cada una de mis respuestas iniciales y si es posible, volviendo a reescribirlas con base científica. A ver, vamos a la pregunta B. Era, ¿cuál sería la razón de guardar las semillas en una planta? ¿Y qué habíamos contestado inicialmente? Porque el ciclo vital de una planta empieza en la semilla. Y yo podría agregar, y se puede conservar en un lugar fresco.
¿Cuál sería la razón de guardar las semillas en una planta? Porque la semilla sí se puede guardar en un lugar fresco. ¿Recuerdas la experiencia de Mariano en la semana anterior? Que él guardó la planta y ¿qué pasó? La planta se secó, se murió porque no podía conservarse sin luz, sin agua, sin los ingredientes que necesita para vivir. Asimismo, vas a ir observando cada una de las respuestas iniciales a las preguntas de investigación y, si es posible, volverlas a reescribir con información científica. Tú puedes. 8. Ahora reflexiona. Evalúa y comunica lo que has aprendido. Piensa, cabecita, piensa, con todo lo que hemos leído, las preguntas, las respuestas, que hemos vuelto a escribir las respuestas iniciales con base científica. ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? Explícalo. Usa la base científica, pero trata de hacerlo con tus propias palabras. Sí, necesitan luz, agua, sales minerales, dióxido de carbono. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder realizar ese proceso de fotosíntesis. ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? ¿Qué es lo que no podías entender? ¿Qué es lo que te ha sido difícil poder comprender esa información? ¿Y qué hiciste para resolver esas dificultades? ¿Cómo superaste esa dificultad? ¿Hiciste la relectura? ¿Le pediste ayuda a un familiar? ¿Le pediste ayuda a tu maestra? ¿Usaste el subrayado? ¿Investigaste otros textos? Vamos, reflexión. Es el momento de volver a pensar en todo lo que hemos hecho para aprender el día de hoy. Ahora ayuda a Arturo en estos dos retos. Reto 1. Su profesora le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las plantas. Él hizo el siguiente dibujo. Observa. Mira, él dibujó una jirafa, una cebra, y había como sequía, pero había que algunas plantas. Luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. A. ¿Crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? Explica. B. ¿Qué habrías dibujado tú? Hazlo y explica la razón de tu dibujo. ¿Crees tú que si no hubiera plantas habrían animales? Le ha dicho, si no hubiera plantas, ¿qué ha dibujado él? Analiza y explica y argumenta tu respuesta. Y haz tu propio dibujo. ¡Vamos! Reto 2. Lee la siguiente información. En el Ártico se ha construido una gran bóveda subterránea que atesora todas las semillas del mundo. Están guardadas en bolsas de aluminio al vacío. Los guardianes de la papa colaboran con la bóveda global de semillas. La bóveda es un tipo de búnker construido para resistir el paso del tiempo y los eventuales desastres naturales o los desastres provocados por el hombre. Este lugar se construyó porque, debido a las altas temperaturas, a los suelos desgastados por cultivar la misma planta y al aumento de la población, los habitantes del planeta podrían tener problemas para conseguir alimentos. Por eso, esta es una fortaleza que resguardará el tesoro alimenticio del planeta. ¡Qué interesante! ¿A qué se debe que los científicos guardan las semillas en el Ártico? Explica. ¿Por qué lo guardan en el Ártico? ¿De qué hay temor? Claro, debido al cambio climático, al desgaste de los suelos, la sobrepoblación, para evitar que quedemos sin alimentos y oxígeno. Comenta con tus familiares la importancia de leer esta información. Es importante conocer las necesidades de las plantas para brindarles los cuidados y la protección que necesitan.
Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar a las plantas y así evitar que desaparezcan. Tómale una foto a tu trabajo, pídeles a tus familiares que graben tu explicación y compártela con tus compañeras y compañeros de clase y tu profesor o profesora a través de algún medio virtual. Puedes seguir argumentando aquí a esta pregunta A. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo están guardando en esas bóvedas en el Ártico? ¿Por qué guardan las semillas? ¿Por qué no guardan las plantas? Ya hemos estado leyendo sobre esa información. Continuemos, tú puedes. Eres un científico de las plantas. Bien, llegamos al final del aprendizaje. Vas a reflexionar, vas a copiar esta tabla en tu cuaderno y vas a responder a las preguntas. Ya habíamos leído en un primer momento estos criterios para evaluar mis aprendizajes. A ver, vamos a leer algunos de ellos y cómo podríamos responder. Primer criterio. Y vas a decir si lo lograste, qué dificultad tuviste o qué necesitas mejorar. ¿Pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas como lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad? Si hice esa revisión de mis respuestas iniciales, volví a escribir y lo sustenté con base científica, entonces yo puedo decir, ¿lo lograste? Sí, lo logré. A ver, vamos a hacer otro modelado de cómo puedes tú autoevaluarte. A ver, sí. Registré la información que leí de la ficha anexa que me ayudó a comprobar si mis respuestas iniciales o posibles respuestas eran verdaderas o falsas. Si yo digo, yo no registré toda la información anexa. Si yo digo, entonces como no lo logré, tuve alguna dificultad. ¿Qué dificultad tuve? Podría ser, tuve dificultad para registrar la información de mi respuesta B. De la pregunta B. ¿Por qué se deben guardar las semillas y no las plantas? ¿Qué necesito para mejorar esta dificultad? Identificar las respuestas a las preguntas de investigación. Conforme voy leyendo el texto, tengo que saber a qué preguntas voy a responder para identificar esas ideas importantes, seguir subrayándolas y anotándolas. Asimismo, vas a ir leyendo cada uno de los criterios para decir si lo lograste y si tuviste alguna dificultad, escribir la dificultad y cómo puedes mejorar. Vamos, tú puedes autoevaluarte y seguir mejorando en tus aprendizajes. Bien, llegamos al final de esta actividad. Muchas gracias, niños y niñas de tercer grado, por haber compartido el día de hoy en tu canal El Placer de Enseñar con Silvia Noemí. Toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencia o hojas de reuso. Puedes tomar fotografías de tu esquema a los organizadores. Guárdalos en tu portafolio para que lo puedas utilizar en las siguientes actividades. Suscríbete al canal, dale like y nos vemos en una nueva actividad de Aprendo en Casa. Bye, un abrazo a la distancia.